Buenas noches a la audiencia, un programa más en Lealtad Venezuela, pero hoy tenemos una particularidad, vamos a tratar el tema de salud y nos complace en presentar a la doctora Ángela Romano, quien es especialista en medicina fotónica y regenerativa, y se me hace muy largo aquí leer su currículo, doctora, entonces vamos a hacerlo más sencillo. La doctora acaba de llegar de hacer su última maestría en Boston, en la Universidad de Cambridge, Massachusetts. Doctora, bienvenida a nuestro programa y gracias por estar con nosotros en Lealtad Venezuela. Gracias, Iván. Un placer estar aquí contigo y con nuestra audiencia y, bueno, hablarles un poquito sobre este tema tan interesante que es la emoción, los trastornos emocionales, mentales y cómo eso afecta a nuestra salud. Gracias, doctora. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, TikTok, Trick. ¿Y tiene sus redes sociales, doctora? Sí, por supuesto. Instagram está con mi nombre, DRA, doctora abreviado, Ángela Romano, P. Doctora Ángela Romano. Este es un programa que lo escuchan distintos estratos sociales. Vamos a hablar un lenguaje más sencillo en el programa, doctora, porque aquí nos escuchan, nos ven abogados, profesionales de distintas áreas, pero también nos escucha el colectivo en general. ¿Cómo le hablamos a la gente de a pie sobre la definición de la emocionalidad? Por ejemplo, para comenzar, la definición de la emocionalidad. ¿Cómo definimos nosotros la emocionalidad, doctora? Bueno, yo pienso que más allá de definirlo, todo el mundo sabe lo que es una emoción, ¿verdad? Porque lo sentimos. Sí. Es ese cambio de ánimo que tenemos ante ciertos estímulos externos u internos. Y los trastornos mentales, porque a raíz de esa emocionalidad también se generan trastornos mentales. Entonces también los trastornos mentales. ¿Cómo serían esos trastornos mentales, doctor? Sí, bueno, como el ser humano, obviamente la emoción, uno siempre piensa en el corazón, ¿verdad? Pero realmente nuestras emociones las percibimos en nuestra mente. Y estas emociones o cambios de ánimo generan o impactan a nuestro cerebro. Y entonces de allí se derivan todos los problemas mentales. Hablar de problemas mentales y emocionales es hablar de lo mismo, porque no podemos desligar la emoción de la mente. Entonces, ahorita más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia emocional y cómo podemos usar esta herramienta para ayudarnos. Ok, entonces hay que diferenciar trastornos mentales con los trastornos emocionales. Sí, hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante a nivel de repente vas a un psicólogo, un terapeuta, un coach o ves las redes sociales y entonces empiezas, bueno, ellos lo clasifican, trastornos emocionales, trastornos mentales. Uno genera el otro y van íntimamente ligados porque todo lo percibimos en nuestra mente. Lo más importante de esto es saber que toda emoción genera un cambio en nuestra mente y que nuestras ideas, los conceptos que tenemos de la vida, la percepción que tenemos de la vida, obviamente genera emociones. Entonces, todo trastorno emocional, por supuesto que va a generar un trastorno mental y viceversa. Ahora, trastorno es una palabra un poco dura, un poco profunda y muchas veces no es la manera en que me gusta abordar a mis pacientes. Simplemente pienso que todo ser humano pasa por una crisis y hay un periodo de latencia en el cual podemos ayudar a los pacientes para no conceptualizar y que el paciente caiga en ese, que es un límite muy delicado
de definir a una persona que simplemente pasa por una crisis emocional y o mental como un trastorno. Y aquí quiero hablarles de lo que es la ansiedad y la depresión, que se puso muy de moda durante la pandemia y post pandemia lo seguimos viendo a diario. La ansiedad y la depresión no definen a ningún ser humano y no lo veo como una patología. Entonces, muchos colegas de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos en general, definen a los pacientes a nivel mundial, no estoy hablando de Venezuela, de hecho es más común fuera de Venezuela, gracias a Dios, como eres un paciente ansioso, eres una persona depresiva, y eso es lo que precisamente no ayuda al paciente a salir de ese estado en el que está. De ahí entonces la inteligencia emocional. Exactamente. En momentos críticos exactamente. hay que utilizar entonces la inteligencia emocional. Exactamente. Ahora, pero ¿cómo se come eso, doctora? Vamos a definir primero qué es la inteligencia emocional. ¿Cómo la definimos? Bueno, inteligencia, tratar de usar, ¿verdad?, herramientas que obviamente cualquier terapeuta o hasta un libro de autoayuda puede ayudarnos a dar esas herramientas sencillas que son muy básicas, que nos ayudan a confrontar o enfrentar las crisis del día a día, los altos y bajos normales de la vida, y a no reaccionar, a que nuestras emociones no tomen el volante de nuestra vida. ¿Okay? A sentarla, a ser capaces de sentarla a un lado y decir, bueno, tú vas aquí de copiloto, yo te observo desde afuera, estas son mis emociones, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello, pero no puede controlar mi vida. Porque cuando permitimos que las emociones tomen el control, es cuando ya perdemos la razón. Y eso tiene una explicación fisiológica, porque en el área prefrontal, ¿verdad?, en el área aquí adelante en nuestro cerebro, está el área cognitiva, es lo que nos permite razonar. Cuando la gente dice, no, pero cálmate y piensa, ¿sabes? No dejes que la emoción tome, es algo que decimos como coloquialmente, ¿verdad? No dejes que la emoción tome el control, piensa. No es algo fácil, porque cuando ya la amígdala toma el control de la situación, que es lo que percibimos como la emoción, las emociones las percibimos en la amígdala, bloquea inmediatamente el área prefrontal y ya la persona no puede razonar. Para eso estamos los especialistas en esta área, para darle herramientas a nuestros pacientes para que manejen todas sus crisis y situaciones de vida y sea algo que se pueda resolver de manera rápida sin tener implicaciones a futuro en el resto de nuestra salud. Es decir, podríamos decir entonces que hay dos mentalidades, la mente ascendente y descendente. Es decir, y la emocionalidad va con, dibujámoslo, entonces que sería como el elefante y el domador. Uno es así, ¿no? Entonces, cuando tú no razonas, el elefante, cuando tú no logras dominar la emocionalidad, el elefante es avasallante. La emocionalidad te sobrepasa esos límites, ¿no? Porque el domador, pues la persona, ¿no? ¿Cuánto mide un elefante? 3 metros. Sí. Domador. Me encanta esa analogía. Me encanta esa analogía. Más o menos que así, existe. es que debemos entender. Sí. ¿Sí? Exactamente, es así. Sí. Hay un libro importante que lo escribe un español, Mago, lo tengo en la casa, y dice, hablo desde el principio de mi fracaso. Desde mi fracaso hablo, o sea, del yo interior. Él tiene un hijo, una experiencia muy bonita porque él tiene un hijo con una discapacidad acentuada a nivel cerebral. Uh-huh. Y él habla de su fracaso, pues entre sus fracasos, el mago Oz, ya ahorita le vamos a hacer nombre. Pero lo importante del libro es que yo lo que recojo es de la experiencia, como él señala, porque este es un libro, hay libros, él señala, libros de ayuda y libros de motoayuda. Entonces, él cuantifica, ¿no? Él dice, lo importante es que él cuantifica y dice, él habla de su experiencia y
lo importante de ese libro, que a mí me llamó profundamente la atención, es que él, lo que se percibe ese libro va para la fundación donde él tiene a su hijo. O sea, no tiene, no tiene beneficios personales. Y él habla entonces de esa emocionalidad que debemos tener todas las personas en momentos críticos, como en el caso de él. Entonces él habla de su experiencia, ¿no? Y lo importante que él subraya, él señala, es que hay libros de motoayuda y libros de ayuda. Pues señala, por ejemplo, él dice, hay personas que escriben de libros de autoayuda, y entonces, por ejemplo, a ver, cómo ser rico, cómo ser un empresario famoso. Y él pregunta, ¿y cuántas empresas tú tienes? Ninguna. Y entonces, ¿cómo tú me hablas de empresas si no tienes experiencia sobre la construcción? ¿No? Porque viene entonces en el transcurso, y eso es lo que él llama la inteligencia emocional, cómo se construye. De inteligencia emocional, obviamente no podemos dejar en Venezuela de hablar de la resiliencia. Conceptualmente, ¿cómo lo abordan los médicos hoy en día, la resiliencia, por ejemplo? Para los venezolanos y venezolanas que nos escuchan esta noche. Ese ejemplo que utilizaste de este escritor, yo siempre pienso que las vivencias, aparte del conocimiento intelectual o teórico que podemos tener los seres humanos, es muy importante a la hora de guiar a otros seres humanos por ese mismo camino. Y yo creo que los venezolanos nos hicimos expertos en lo que es resiliencia por todo lo que hemos vivido, y pienso que Dios tiene obviamente un propósito muy grande para eso. Lo creo firmemente. La resiliencia, yo creo que nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida, lo que aprendemos, todo ese conocimiento que traemos de generaciones anteriores, ¿verdad? Marcan muchísimo la diferencia entre cómo un ser humano y otro afrontan la misma situación. Entonces, lo que le enseño a mis pacientes es el punto de vista, porque cuando cambia tu idea o tu visión o tus creencias, el sistema de valores y de creencias es una de las cosas más importantes que determinan, ¿verdad?, cómo vas a sobrevivir a ciertas crisis y ciertas situaciones de la vida. Pero además tenemos la parte bioquímica. Por ejemplo, los grandes atletas, las personas que hacen muchísimo deporte, está comprobado científicamente que siempre serán más resilientes por la cantidad de neurotransmisores que liberan constantemente cuando hacen ejercicio. Entonces, hablando de hábitos de vida, la alimentación, parece mentira, el uso o no de drogas, cigarrillo, alcohol, etcétera, café, ¿ok?, pueden afectar tu capacidad de resiliencia o de sobrellevar ciertas situaciones de crisis, ¿no? Pero importantísimo hacer ejercicio. Y bueno, lo vimos durante la pandemia, que todo el mundo comenzó a hacer ejercicio. Y la gran mayoría. Sí, la gran mayoría. La resiliencia, conceptualmente hablando, la resiliencia es una palabra que viene estrictamente de la ingeniería metalúrgica y viene de la ferrominera. En Puerto Ordaz tuvimos la fortuna de ver lo que era en material de hierro, lo que era un material resiliente, sometido a una alta presión atmosférica, de tal manera que cuando terminaba, volvía a su estado natural, y eso era resiliente. Es una palabra estrictamente de la metalúrgica. Y obviamente, por supuesto, la psicología moderna ha tomado en consideración ese concepto, porque ha visto el venezolano, por ejemplo, resiliente, sufrir sometido a tanta presión, pero en esta parte, la parte de la emocionalidad, todo lo que afecta las consecuencias de no tener lo necesario para sobrevivir, ¿no? O para llevar su vida normal.
y hicimos un hombre resiliente. Casi todos los venezolanos podemos decir que somos resilientes en atención a eso. Entonces, ¿por qué? Porque es como vivir un cisne en un pantano. Digámoslo así, definámoslo así, pues un cisne en un pantano. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo navegar en un cisne en un pantano y que no se ensucie? Así somos los venezolanos. Y de eso, por eso estamos aquí en Lealtad Venezuela y quisimos tocar el tema de la emocionalidad, de los trastornos mentales, pero además de eso, de la inteligencia emocional, que es un concepto denso, complejo, interesante, pero que toca aspectos importantes de la ciudadanía. Y entonces el venezolano, por supuesto, es eso. El venezolano es un ejemplo de lo que podemos decir con toda responsabilidad que es resiliente. Así es. ¿Tú crees que sí? Lo creo, lo he vivido. Viví muchos años fuera de Venezuela. Conocí a muchísimos venezolanos que, oye, fueron una inspiración también para mí. De verdad que sí. Y bueno, quiero decirle a toda nuestra audiencia que Iván y yo pensamos en hacer este programa precisamente para ayudar a toda esa gente que puede tener cualquier trastorno de ansiedad, depresión, y que sepan que tiene cura y que no es el final, no es un punto, no es colocarle un punto a la historia, es simplemente colocar una coma y busquen la ayuda adecuada, pero que eso no los defina jamás. Todos pasamos por situaciones difíciles, complejas. Y las crisis son parte de la vida. Más complejas que los venezolanos, no creo. Exactamente. Estamos hablando con la doctora Ángela Romano, quien es especialista en medicina fotónica y regenerativa. Estamos tocando varios temas de la emocionalidad, de trastornos mentales y inteligencia emocional. No se olvida antes a los que nos están, lo que se están conectando, seguirnos por nuestras redes sociales de Telegram, TikTok, Trick, Instagram, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela. Hoy estamos conversando temas que son esenciales y que determinan de una forma u otra la parte de la emocionalidad, que es, digamos que es la piedra angular para seguir adelante, ¿no? Transitar y para ser cada día mejores, como somos las y los venezolanos. Así es. El venezolano es un hombre muy particular. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No es porque tú seas venezolana, es que tú, el que estuvo afuera y experimentó indistintamente en la condición en que haya ido. Tú fuiste a hacer un posgrado, pero el que haya ido conoce al venezolano. Es así. Talentoso, es así. Vivo, audaz, buena gente, solidario, comprensivo y por sobre todas las cosas, es una persona capaz de sobreponerse a todas las adversidades. Así es. Así creativo, así es. Intuitivo, ingenioso, colaborador. Ese es el venezolano, el que nos sigue también por estas redes sociales de YouTube. Doctora, para mí es un honor haberte tenido aquí porque eres una mujer extraordinaria, trabaja con aspectos que son importantes. ¿Qué otros temas podemos tocar que son necesarios conocer en cuanto a la parte de la bioquímica que afecta al venezolano? En particular, afecta al ciudadano normal del mundo, pero en particular al venezolano porque fuimos sometidos a una alta presión emocional jamás vista. El 2015, 2016, 2017 generó un alto impacto emocional que todo aquel que lo padeció se reinventó y avanzamos. ¿Qué otro tema tú puedes abordar? Porque vino la pandemia. La pandemia. Sí. ¿Y cómo tú valoras la pandemia? A ver. Bueno, yo siempre he dicho, tengo una manera de hablarme a mí mismo, de decir, Dios mío, en Venezuela fue mucho con demasiado. O sea, ya estábamos viviendo una situación de verdad bastante
difícil en muchos aspectos. Y bueno, la pandemia, imagínate, la pandemia yo creo que fue una prueba de fuego en todos los sentidos para toda la humanidad. Sí. Y les explico siempre a mis pacientes lo que tú acabas de decir, la parte bioquímica. Indistintamente que nos reinventamos, buscamos la manera de seguir adelante, etcétera, etcétera, y de sobrevivir. Esa palabra, sobrevivir, supervivencia, es lo que en nuestro cuerpo libera muchísimo cortisol. Entonces, el cortisol, que es el generador máximo de todas las enfermedades hormonales, inmunológicas, mentales, trastornos del sueño, que no lo voy a meter dentro de los trastornos mentales, y obviamente trastornos emocionales. Entonces, todo ese estrés mental se traduce en un estrés metabólico. Y allí es donde se empezaron a generar, a gestar, es como una bomba de tiempo, muchísimas enfermedades, inclusive alergias, que la gente no las está relacionando con eso. Y está íntimamente relacionado. Entonces, es importante que aprendan, conozcan sobre ese tema en profundidad, y vamos a estar hablando en varios capítulos, ¿cierto? Varios capítulos vamos a hacer, porque después vamos a hablar de lo que es más complejo, la glándula basal, también, ¿no? Que es una pelota de golf que va alojada después del cerebro y donde termina la médula espinal, ¿no? Uh-huh. Que también recoge alta parte de la emocionalidad. El autor del libro se llama, no tengo el nombre, pero se llama Mago More. Si lo buscas por su nombre no lo vas a conseguir. Él habla del lenguaje muy sencillo y complejo también. Sus experiencias son sumamente complejas. Es un libro de verdad de autoayuda. Ese sí es un libro de autoayuda. Doctora, las consecuencias de los trastornos emocionales, para los que nos están escuchando, estamos hablando con la doctora Romano. Las consecuencias de los trastornos emocionales, ¿cuáles son las consecuencias de ellos? ¿Por qué tenemos que estar pendientes de estos aspectos esenciales para la cotidianidad venezolana? Bueno, mira, un punto importante es que la humanidad, el ser humano ha llegado a conquistar hasta la luna, pero las emociones siempre han sido el gran tema. Imagínense lo difícil que puede ser controlar las emociones, porque no estamos diciendo que es un tema fácil, pero sí existen herramientas, ¿ok? Para no permitir que nuestras emociones, sobre todo las emociones negativas, ¿no? Estamos hablando de las emociones negativas que nos hacen liberar cortisol, y de allí el cortisol impacta en nuestro cerebro y produce trastornos de los neurotransmisores. El error de muchos médicos y psiquiatras es anexar al problema A el problema B, cuando colocan un psicotrópico. Entonces ya hay un trastorno neurobioquímico de nuestros neurotransmisores, ¿verdad? Y ahora le sumamos el uso de psicotrópicos. De verdad, el uso de psicotrópicos debe ser, para mí siempre es el último eslabón, la última herramienta a usar. Y lo otro es el uso de alcohol y drogas para manejar las emociones. Sí, bueno, más que manejarlas, es anularlas, no confrontarlas, no mirarlas, no buscar qué me pasa, entender qué me pasa, y yo creo que eso es lo principal. Entonces, no solo con las drogas, o sea, hay miles de maneras, inclusive con el trabajo, con el exceso de trabajo, el exceso de lo que sea. Tratar de anular, evadir y no confrontar la situación que te pasa es lo peor que podemos hacer. Y si a eso le sumamos químicos, claro, que ya hay un cambio bioquímico, porque cada vez que tú pasas por una situación crítica en tu vida, eso impacta tu cerebro, y ahí se va sumando, van quedando huellas bioquímicas, medibles científicamente.
Entonces, bueno, de allí podemos encontrar cuál es la causa de la ansiedad y la depresión. Por ahí en las redes sociales todo el tiempo vemos, bueno, la ansiedad es vivir en el futuro. Y Sí. todo el tiempo vivir anticipando, porque y si me pasa, y si tal, y cuando venga, y si, no sé, y si se acaba el mundo, y si me muero, y si tal. Eso es la ansiedad. Y de allí, bueno, todos los trastornos ansiosos, los ataques de pánico, etcétera, etcétera. Y la depresión es el producto de quedarse estancados en los recuerdos, el pasado, lo que no hice, lo que no se pudo, la frustración, ¿okay? Toda esa clase de sentimientos, emociones y ideas repetitivas son las que van generando un cambio bioquímico. Entonces, alerta, ¿qué piensas? ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Cómo es esa voz interior? ¿Qué te dice esa voz interior? ¿Y qué es lo más importante de esto? Que esa voz interior, a las personas ansiosas, quiero decirles que la ansiedad te habla. Porque cuando ya se genera un trastorno bioquímico, entonces esa voz interior que antes te decía cosas negativas, no tan graves, se vuelve catastrófica. Entonces ya una cosa que no es tan grave, ¿verdad? Sí. Termina siendo, pues, la visión que ustedes van a tener de esas situaciones va a ser, literalmente, como lo dije, catastrófica. Sí. O sea... Doctora, una pregunta, porque recientemente ahorita, hace 2 domingos pasados, vimos una reseña periodística donde se celebró, las autoridades japonesas, incluso también uno de la ONU, un integrante de la ONU, hicieron conmemoración de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y necesariamente tenemos que hablar de Albert Einstein. Después de ese episodio tan catastrófico, Albert Einstein, meditando, dijo en voz alta una frase célebre, como esta, por ejemplo: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. ¿Cómo nosotros valoramos esa energía, esa fuerza? La fuerza sin amor es energía gastada en vano. Wow. ¿Cómo valoramos esa frase, doctora? Wow, acabas de mencionar algo que clave en la resiliencia y en la historia de los venezolanos, porque el amor es la fuerza más poderosa que existe. Indiscutiblemente. Bueno, siempre he dicho que más allá de la religión, creo que lo más importante de creer en Dios es creer que es amor. Y esa es la fuerza más grande que existe. Y bueno, yo no pudiera separar. Hay muchas formas de energía. Puedo hablar ampliamente del tema de la energía por ser especialista en medicina fotónica y medicina láser. Pero lo que te quería explicar de la resiliencia del venezolano está en esa unión, en la solidaridad, en cómo siempre estamos unidos ante cualquier situación, cómo nos apoyamos unos a otros, ¿ok? Y cómo rápidamente, ¿sabes? Porque estando... El venezolano es muy particular. Sí, definitivamente. Tiene una singularidad tan determinada que en momentos críticos saca la solución. Así de sencillo. Claro, obviamente, sin duda alguna, hablando de la resiliencia, es porque perturbaron factores externos, responsablemente lo digo, el estado de bienestar que aunque veníamos gozando. Y obviamente nos sacó, y esa es la resiliencia. ¿Por qué? Porque nos replanteamos, nos reorientamos y avanzamos. ¿No? Así es. Aquí llegamos a tener una inflación de más del 1000%. Llegamos a tener una inflación más del 1000%. No es poca cosa, se dice fácil. Sin embargo,
aquí estamos. Como un venezolano. O sea, lo que hay que evaluar es la conducta. Lo que hay que evaluar es el tema de la emocionalidad. Y todo eso pasa en cualquier otro país. ¿Sabes qué, no? Entonces, 3 aspectos tocamos importantes. La emocionalidad, los trastornos emocionales, la inteligencia emocional y la resiliencia. ¿Qué otro punto podemos abordar, doctora? También tocamos el amor. Fíjense que esa frase tan célebre del amor, la fuerza sin amor es energía gastada en vano, no opera aquí en Venezuela. Aquí todo es amor. Es así, lo creo y lo he vivido. Bueno, yo no solamente estudié fuera de Venezuela, he estudiado en muchísimos países del mundo, tengo muchísimos amigos de diferentes nacionalidades y siempre tenía esa tendencia a comparar. ¿Qué nos caracteriza? ¿Por qué somos tan resilientes? ¿Sabes? Porque si otros han pasado por las mismas, pero es algo como de nosotros, del venezolano. Entonces, una de las cosas de las que quería hablar es que los mecanismos de compensación que utiliza la mente en crisis y en periodos de estrés es el abrazo, el baile, cantar, compartir, hablar, sonreír, abrazar. Entonces ya me va siguiendo. Sí, claro, pero por supuesto. Eso va con la emocionalidad. Sí. Todos esos son mecanismos de compensación que utiliza el cerebro cuando hay crisis para producir más cantidad de serotonina, oxitocina y dopamina, que es lo que marca bioquímicamente la resiliencia. La resiliencia. Entonces, ¿qué se nos prohibió durante la pandemia? Bueno, sonreír, nada, porque usábamos máscara. No abrazarnos, no tocarnos, no nada, claro, correcto. No compartir. Todas esas cosas fueron las que hicieron que el ser humano colapsara. La antítesis. Exactamente. La anticonceptos. Exactamente. Sí. Entonces, estoy haciendo la analogía con todo lo que pasó durante la pandemia y el COVID, porque precisamente esa es la clave de por qué el venezolano ha sido tan resiliente. Creo que ya eso lo están trabajando también en los países, en la gran mayoría de todos los países del mundo, ¿no? Que el abrazo es importante, que el diálogo, la convivencia es importante. Entonces entendieron que esos pequeños, donde vivimos, esas pequeñas cosas son determinantes, son esenciales para seguir adelante, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Bueno, mi doctora, capítulo 1. Vamos a seguir hablando de salud mental. Hoy queremos hablar de esos temas sencillos para abordar lo más complejo que es la emocionalidad y trastornos mentales. Así es. ¿Cómo hablaríamos por un ejemplo sencillo para que la gente nos entienda? Y le damos las gracias por aquellos que se están comunicando y le estamos dando respuesta al instante. El equipo técnico está respondiendo ahí al instante. ¿Cómo hablaríamos, doctora, de lo que se llama, de lo que denominamos el trastorno mental? Porque entonces, cuando tú hablas de trastorno mental, ¿es psicológico, es psíquico o es psiquiátrico? Es una buena pregunta. Primero, bueno, el trastorno es la pérdida de la normalidad. Y para hablar de un trastorno de lo normal, tenemos que definir qué es lo normal. Que realmente lo normal tiene un rango muy amplio. Para eso, los profesionales de la medicina y la psicología han tratado de crear como un lineamiento, un esquema, como hasta aquí es normal o no es normal. ¿Cómo tú, como ser humano, puedes más o menos tener una idea de que estás sufriendo de un trastorno, ¿okay? O una pérdida de lo que es normal
Y eso se puede definir rápidamente porque socialmente tu interacción con tu círculo íntimo cambia y se hace un poco difícil. Y lo otro es la pérdida del contacto con la realidad. Eso ya es como el extremo, pues. O sea, cuando ya tu percepción de la realidad... Ya es un paciente psiquiátrico. Ya. Exactamente. Sí. 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 Bueno, doctora, estamos llegando al final. Yo le quiero dar las gracias por haber venido, haber compartido con nosotros estos pequeños minutos. Gracias también a la audiencia. Y bueno, ya para un mensaje para despedir a la audiencia que nos está viendo en tiempo real. ¿Qué nos dice para terminar sobre lo que hablamos, doctora? Sobre su experiencia como mujer, como persona y como venezolana. A ver, qué difícil es. Sí. Es que yo no conozco la versión corta de nada. El mensaje es larguísimo. Bueno, yo creo que lo más importante es nunca perder la esperanza. La esperanza es lo que nos auxilia en los momentos de crisis. No se queden solos, no se aíslen, no son únicos, no están solos. Esto nos pasa a todos. Y lo más importante es siempre pedir ayuda. Nunca tengan miedo a sentirse vulnerables. Nunca tengan miedo. Y en esa vulnerabilidad siempre van a encontrar gente que ha pasado y ha recorrido el mismo camino que ustedes, y siempre, sobre todo en este país grandioso que es Venezuela, siempre tendrán una mano amiga y alguien que los va a orientar, los va a llevar y los va a apoyar de cierta manera con ese amor tan grande, ¿verdad? Que es simplemente Dios actuando en nuestras vidas. Y bueno, mucha fe en Dios. Mucha fe. Mucha fe. Así. Y tener esperanza es tener buena relación con el futuro. Y no antes, sin despedirnos, le digo muchas gracias a la audiencia, que siempre es consecuente y siempre están pendientes de este programa Lealtad Venezuela. Estamos entonces comenzando un nuevo capítulo en tema de salud y vamos a seguir conversando con ellos y explorando tantas angustias que nos abordan y a veces nos socavan, ¿no? Por eso entonces hoy tocamos la emocionalidad y los trastornos mentales, así como también la inteligencia emocional. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y gracias por habernos escuchado, y le dimos respuesta a todas las preguntas que fueron los internautas hicieron las preguntas correspondientes. Bueno, hasta una nueva ocasión. Próximo jueves a las 8 de la noche nos volvemos a ver. Les mando un abrazo y un fuerte cariño para todos.